Vamos a dar lectura a un breve texto del padre Calderón, donde nos cuenta la definición de la tercera especie de cualidad. Recordemos que estamos revisando las 4 subespecies en que Aristóteles, en su obra Las Categorías, distribuye el predicamento cualidad. Algo dijimos ya de la sustancia, algo dijimos de la cantidad, y ahora estamos revisando la cualidad, primero en general y luego en particular dijimos algo sobre la segunda especie, subespecie de cualidad, que es la potencia o impotencia, y ahora estamos desde el video anterior revisando un poco lo que son las cualidades pasibles, esta tercera subespecie del predicamento cualidad. Nos dice así el padre Calderón: hemos definido las cualidades pasibles y afecciones como determinativos de la substancia según la pasión. Claro, las 4 especies de cualidad, las 4 especies de cualidad tienen su distinción la una de la otra. La primera, que es el hábito o la disposición, es aquel determinativo de la substancia según su naturaleza propia. Por eso, los hábitos, por ejemplo, las virtudes y los vicios, en el caso del hombre, de la criatura racional, disponen directamente la naturaleza para bien o para mal. La segunda especie, subespecie de cualidad, que es la potencia o la impotencia, dispone a la substancia según la acción, según sus facultades, según sus posibilidades activas. La tercera especie de cualidad según sus cualidades pasivas, según el ser de su naturaleza en orden al fin, primera subespecie de la cualidad, según la actividad, la potencia, segunda especie, subespecie de cualidad, y según la pasión, lo que puede recibir, lo que lo puede afectar, tercera subespecie de cualidad, cualidades pasibles. Después de lo dicho acerca de las potencias pasivas, estamos en condiciones de entenderlo un poco mejor. Distinguimos entre cualidades pasibles y afecciones en cuanto estas son transitorias y aquellas permanentes. Siempre, ya lo dijimos en un video anterior, las cualidades pasibles se entienden en parejas. Hábito y disposición es la primera. El hábito es aquella cualidad que dispone al sujeto, a la substancia, bien o mal en orden a su naturaleza, es decir, en orden al fin de su naturaleza, pero que es una cualidad permanente, el hábito. Por eso se habla, por ejemplo, del hábito de la justicia. El justo, el que verdaderamente posee el hábito de la justicia, pues es justo de manera permanente, siempre o casi siempre, con algunas excepciones propias de la fragilidad humana, mientras que una mera disposición, hábito o disposición, recuerda, una mera disposición puede ser también, para seguir con el ejemplo de la justicia, aquella persona que todavía no tiene completamente formado en su personalidad, por decirlo de alguna manera, el hábito de la justicia, sino que está en ese camino, y entonces puede que en determinadas circunstancias se comporte con justicia, haga actos de justicia, está ya en la buena disposición, pero todavía le falta el hábito, que es una determinación estable, un rasgo ya característico y estable de su personalidad. Esa es la primera pareja, el hábito y la disposición. El hábito permanente, la disposición, un camino que va hacia el hábito. La segunda es potencia o impotencia, y aquí prima la potencia. La potencia, entendida como subespecie del predicamento cualidad, abarca todas aquellas determinaciones de orden accidental que le permiten a la sustancia actuar, obrar, ser agente activo.
Y la impotencia, pues, es aquella capacidad de obrar que se puede predicar de la substancia, pero que todavía no se consolida y que por lo tanto la substancia la ejerce todavía con cierta debilidad. Potencia o impotencia. Tercera, cualidad pasible o pasión o afección. Cualidad pasible es aquella determinación accidental que podemos predicar de la substancia, que es de una u otra manera resultado de un recibir, de una acción de otro agente sobre la substancia, para lo cual la substancia está en potencia pasiva, por supuesto, y que deja en la substancia una determinación de orden accidental. Cualidad pasible. Mientras que la pasión o afección es lo mismo, pero no goza de la característica de ser permanente. Y el ejemplo que casi siempre se pone es aquellas personas que por constitución física suelen tener el rostro enrojecido, pero es por una cuestión anatómica, hereditaria o por el sitio, la geografía en la que viven. Por ejemplo, las personas que viven en los lugares fríos, en los páramos, suelen tener permanentemente, desde chiquitos hasta adultos, el rostro enrojecido. Es una característica permanente. Sería entonces una cualidad pasible, ese enrojecimiento permanente, una cualidad pasible, algo que podemos predicar de ese sujeto y es de orden accidental y lo determina según la pasión, según el recibir, porque claro, el enrojecimiento de estas personas pues es producto del ambiente, del frío intenso que quema las mejillas y de los pocos minutos de sol intenso que a veces reciben y que en esas alturas el sol suele ser un poco más agresivo. Mientras que lo contrario o la versión débil de la cualidad pasible vendría siendo el enrojecimiento por un momento de vergüenza, como ya dijimos en el video anterior. Paso una vergüenza y de repente por unos minutos mi rostro se enrojece, pero es pasajero. Cualidad pasible y afección. Fíjense cómo las 4 subespecies del predicamento cualidad, Aristóteles y con Aristóteles Santo Tomás nos las presentan siempre en parejas. La versión fuerte y la versión débil o poco permanente, por decirlo de alguna manera. La cuarta subespecie del predicamento cualidad es forma y figura. Y aquí se encuentran algunas diferencias que yo supongo que son equivocaciones de traducción, porque en algunos libros he leído que aquí estas dos parejas, la forma hace referencia al contorno límite de la cantidad dimensiva, de lo que ya hablamos en un video anterior, y es la característica permanente. Todo individuo de su propia especie tiene una forma como un croquis, por decirlo más sencillamente, como un croquis. Cuando nos dicen que dibujemos el croquis de Colombia, pues uno fácilmente dibuja el contorno del mapa y más o menos dice, más o menos así es, esa es la forma de Colombia. Y luego la figura vendría siendo esos accidentes que dan límite a la cantidad dimensiva de algo, pero que son variables, que no son estables. Y ahí está entonces la versión fuerte y débil. Pero luego en otros libros dicen que la figura es lo permanente y la forma son la versión no permanente, pasajera de esta cuarta subespecie del predicamento cualidad. Las afecciones, como el calor del agua o la electricidad del cobre, son claramente efecto de ciertas pasiones de la substancia, para las que la substancia tenía potencia pasiva, porque el agua es naturalmente fría y el cobre es eléctricamente neutro por naturaleza.
Aquí simplemente nos está diciendo el padre que debemos entender las cualidades pasibles como aquellas realidades de orden accidental que podemos predicar de las cosas, de la sustancia, y recordemos siempre que son resultado de algún tipo de pasión, de algún tipo de recibir la acción de un agente. Pero hay cualidades pasibles que se tienen por naturaleza. Pero hay cualidades pasibles que se tienen por naturaleza, como el oso es por naturaleza blanco, los mamíferos tibios, el hierro es duro, por lo que no parecen ser resultado de una pasión de dichas sustancias. Sin embargo, es fácil ver que esas mismas cualidades resultan de pasiones en otras sustancias, como el oso negro americano, que también puede resultar blanco. Y los reptiles pueden llegar a ser tibios, suponemos, si les da fiebre. Se hace suficientemente evidente entonces que todas estas cualidades son o pueden ser resultado de una pasión. La palabra pasión, que ya hemos mencionado varias veces en este breve párrafo que estamos leyendo del Padre, aquí no tiene una connotación ética. En ética, cuando se estudia ética, vamos a usar mucho el concepto de pasión. Aquí pasión se está tomando en su sentido más etimológico, como un padecer, pero no en el sentido de un sufrimiento moral, sino un recibir. Todo recibir es una pasión, ya sea recibir, por ejemplo, una superficie que recibe la iluminación de una bombilla o la luz del sol, está padeciendo en este sentido, no en el sentido de que sufra, no, sino está recibiendo la acción. Padecer es recibir la acción de. En este momento, por ejemplo, la cámara con la que yo estoy grabando está recibiendo la acción del sonido que yo emito, y el sonido que yo emito está siendo recibido, captado, y por lo tanto está mi acción de hablar ejerciendo una acción sobre el receptor. Entonces el receptor es pasivo, por lo tanto recibe una pasión. Ese es el sentido que se le debe dar a la pasión en esto que estamos leyendo. Se hace suficientemente evidente entonces que todas estas cualidades son o pueden ser resultado de una pasión, por lo que conviene definirlas como se las ha definido. Bien. Vamos a dejar hasta acá esta revisión breve que hemos hecho en los 2 o 3 últimos videos de los predicamentos. Muchísimo más podríamos decir, y de hecho invitamos a los interesados a que profundicen en esto. Los predicamentos los estudia Aristóteles en el libro de las categorías, que en realidad es una cosa pequeñita. Es una cosa, si uno quisiera imprimir, serían muy poquitas hojas, pero es un libro de la mayor importancia. Allí está condensado, y si le añadimos los predicables que trata Porfirio en la introducción que toda la Edad Media leyó. Porfirio hizo una introducción al libro de Aristóteles de las categorías y dijo, bueno, antes de estudiar las categorías de Aristóteles es conveniente saber lo que es el género, la especie, la diferencia, el propio y el accidente, para ahí sí entender lo que son las categorías. Pero les recomiendo entonces mucho que profundicen más. Como siempre les he dicho, no se vayan a quedar con lo que aquí estamos hablando. Aquí solamente estamos haciendo una abrebocas y sin aspiraciones a ser técnicos y profundos. Ya lo dice el mismo título de este canal de YouTube. No aspiramos a una presentación profunda y completa del pensamiento de Santo Tomás, sino a dar un abrebocas para que el interesado de pronto comprenda la importancia de profundizar en estos conceptos y busque autores, sobre todo al mismo Santo Tomás de Aquino. Entonces hasta acá vamos a ver los predicamentos. ¿Qué debería estudiar el interesado? Los demás predicamentos. Hacen falta 7. Recuerden, sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo y hábito o situación. 9 predicamentos. Ahí los pueden ustedes encontrar
en el libro de las categorías de Aristóteles. Santo Tomás no lo comentó, pero es más o menos asequible y se pueden encontrar buenas traducciones. Ha sido traducido infinidad de veces y es muy accesible a través del internet. Eso lo deberían estudiar para tener un panorama de los 10 predicamentos. ¿Cuál es la importancia? Que en la lógica de la primera operación de la inteligencia, la simple aprehensión, de la cual hablamos bastante, estos predicamentos tienen una importancia capital, porque precisamente en alguno de esos predicamentos se ubican siempre los conceptos que son fruto de la primera operación de la inteligencia llamada simple aprehensión. Siempre aquello que abstraemos por medio de la primera operación de la inteligencia es un rasgo esencial de las cosas y cabe en alguno de estos predicados, en alguno de estos predicamentos, que precisamente por eso se llaman así. ¿Qué sigue? En el próximo video, con el favor de Dios, le vamos a dar una revisión como a manera de cierre al concepto y a la explicación y a las variables que intervienen en el cambio. Con esto cerraríamos lo que vamos a decir sobre la filosofía de la naturaleza y con el favor de Dios ingresaremos a la antropología tomista o psicología tomista, como lo quieran llamar. Allí esperamos mirar la bibliografía tomista para que ustedes sepan en cuáles de sus obras pueden encontrar la teoría de Santo Tomás acerca de la naturaleza humana, pero luego nos vamos a centrar en las 15 cuestiones de la 75 al 89 de la prima pars de la Suma Teológica, que son el Tratado del Hombre, que salió con gran perfección de la pluma de Santo Tomás de Aquino. Con eso, que va a ser bastante trabajito, iremos cerrando la antropología de Santo Tomás. Quedará muchísimo por decir. Toda la segunda parte de la Suma Teológica podría de una u otra manera entenderse como un desarrollo de la antropología, ya desde el punto de vista del comportamiento ético, de las pasiones, los vicios, los pecados. Pero todo eso pues no lo podemos abordar acá porque se nos iría la vida. Aspiramos a presentar el tratado sobre el hombre, aprovechando que hace poco pues hice un libro muy sencillo, muy asequible, donde presento precisamente el contenido de estas 15 cuestiones, 89 artículos. Entonces vamos a darle una mirada a eso y con eso estaremos ya en posesión de suficientes herramientas conceptuales para seguir avanzando en este estudio que queremos hacer para ustedes y con ustedes del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Más adelante nos espera la ética, nos espera, si Dios nos da fuerza, la metafísica, que todavía lo estoy pensando, si meterme en eso, que es realmente es muy complejo. A mí me asombra que hayan tantos videos sobre metafísica tomista en YouTube. Me asombra porque es una cosa muy difícil y yo honestamente todavía lo sigo pensando. Debería ser la coronación, lo último que veamos, previo ya a la teología, pero lo estoy pensando porque realmente hincarle el diente a la metafísica de Santo Tomás de Aquino exige mucho y no termino de estar completamente convencido de ser la persona más idónea para hacerlo. Entonces pues ahí iremos viendo. Por ahora nos espera en el camino el video sobre el movimiento. Con eso terminaríamos la filosofía de la naturaleza. Luego nos espera la antropología, nos espera la ética, terreno más o menos conocido porque quien les habla es psicólogo de profesión. Y luego Dios dirá si vamos a entrar en la metafísica o la dejamos ahí para personas más autorizadas que quien les habla.